Inmigración para Latinos, un programa para nuestra comunidad. Aquí conocerás toda la verdad. Bienvenidos a Inmigración para Latinos, un canal nuevo de YouTube traído a ustedes por Law Ally US, Immigration Courses, cursos de inmigración. Este canal se está creando con muchísimo cariño. Su servidora Ileana Rivera y Mayra Millán. Buenos días. Para hablar sobre temas migratorios. En este programa va a haber mucha información verdadera, la verdad sobre procesos migratorios, lo que usted quiere saber. Y vamos a estar incluyendo entrevistas interesantes con personas que participan en procesos migratorios día a día, personas que trabajan en esto, son abogados, oficiales de inmigración, intérpretes, personas que todo el tiempo, todo el día, su misión es ayudar a los inmigrantes a resolver sus problemas migratorios. ¿Por qué? Hay mucha desinformación, existe cantidad de personas en las redes, en el internet, hablando todo tipo de cosas, y ella y yo nos hemos puesto a hablar sobre esto y hemos dicho, pero ¿qué mucha desinformación hay ahora mismo en las redes? ¿Qué mucha desinformación hay en el internet? Y nuestra misión y propósito en este canal es informarlos a ustedes para que tengan la información verdadera, exacta, precisa, lo que deben de saber. Noticias, información sobre cómo ha cambiado la política de los Estados Unidos sobre estos temas, información sobre cómo corren estos procesos migratorios, con la experiencia que Mayra tiene, con la experiencia que yo tengo, y le vamos a contar un poquito sobre quiénes somos nosotras. Así que ese es el propósito de este canal y gracias por participar. Por favor, compartan esta información. Este es nuestro primer episodio y quisiéramos que fuera un éxito y que lo compartan con todo el mundo. Bienvenidos, mi nombre es Mayra Millán. Yo soy ex adjudicadora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, mejor conocido por sus siglas en inglés como USCIS o USIS para nosotros los latinos. Y tengo alrededor de 20 años en el servicio público sirviéndole a las comunidades. Soy veterano del Ejército de Estados Unidos. Rápido terminé en el Ejército de Estados Unidos. Entré al gobierno, tengo mucha experiencia en procesos gubernamentales. Y cuando nos dimos cuenta de lo mismo que le mencionó la licenciada, de la falta de información, nos dimos a la tarea de querer cambiar ese concepto. ¿Por qué? Porque un error, una mala comunicación o un mal procedimiento le puede dañar la vida a cualquier persona que tenga intenciones buenas de entrar y de estar en este país. Los procesos de inmigración, los procesos migratorios le cambian la vida a las personas. Para bien, como lamentablemente también para mal. Pero en muchos casos puede ser para bien y yo he sido testigo de personas que le cambia la vida y que le da su proceso migratorio, el hecho de que se lo aprueben y lo haga de la manera correcta, le da una oportunidad de vida en este país, le da una oportunidad de progresar, le da una oportunidad de alcanzar ese sueño americano que entiendo yo que sí existe si se trabaja bien duro y se hace de la manera correcta. Ileana, cuéntame, ¿cómo tú llegaste como licenciada a bregar con procesos de inmigración? Después de haber estudiado leyes, ¿qué te hizo moverte al campo de lo que es la inmigración? Porque hay muchos campos en el campo legal que se pueden trabajar y tú escogiste inmigración. ¿Por qué? Mayra, pues mira, yo empecé al graduarme a trabajar con una compañera de clases que trabajaba con procesos migratorios y ella me enseñó todo lo básico, fue mi mentora y estoy muy agradecida, se llama Carmen Ramírez. Y gracias a ella comencé con procesos migratorios. Al empezar a trabajar con los clientes me enamoré del área porque vi cómo tú puedes llevar a una persona que tiene un problema con su proceso, que ha ido por el rumbo equivocado, no le han dado respuestas claras, se siente confundido, perdida sobre el proceso, poderle encontrar soluciones y que hayan logrado el beneficio migratorio que estaban buscando en el caso de las residencias. Nosotros trabajamos con personas día a día para visas, para residencias permanentes, las famosas green cards, ciudadanía y procesos entre medio, que hay una gran cantidad de cosas de las cuales se puede trabajar en inmigración, pero eso fue lo que me llevó porque vi esa felicidad en ese cliente donde tú puedes ver cómo está todo preocupado, todo el caso perdido, lo que podría parecer perdido, y encontrar una solución viable de cómo lograr estabilizar su estatus aquí en los Estados Unidos. Eso me apasionó. Así que esa ha sido mi historia y ya llevo 12 años trabajando en esto, es lo que me apasiona hacer día a día. Y qué bueno que estamos ahora trabajando en conjunto porque tenemos la fuerza de dos manos, Mayra Millán y Ileana Rivera, estamos aliadas con los inmigrantes para ayudarles a solucionar sus problemas migratorios.
En mi caso, yo estuve trabajando para la agencia de UCIS por alrededor de 13 años y empecé desde abajo como todo el mundo en el gobierno y fui subiendo poco a poco y para mí fue un orgullo cada vez que yo veía que se le lograba ese sueño a alguna persona. Lamentablemente habían veces que ese sueño no se lograba y ahí es donde queremos llegar. No se lograba por errores que a veces pueden ser hasta simples. Errores, ¿por qué? Porque el proceso no es solamente sentarte y llenar un formulario, es un poco más. Por eso es que tenemos que ir con las personas correctas, por eso es que tenemos que hablar con las agencias correctas. Hay mucha desinformación, señores, las redes sociales no lo dicen todo, las redes sociales lamentablemente no todo lo que discuten tiene veracidad. Muchas veces lo hacen por engagements, por viralizarse y por un propósito en específico, donde no saben que lamentablemente con esa información dañan a muchas personas que tienen muchas posibilidades de estar bien en este país. Y el propósito de nosotros es tratar de traer los temas principales para conseguir ese estatus en este país de la manera correcta. Podemos empezar desde el momento en que entraste al país, de cómo entraste al país, y de ahí seguimos hasta que obtienes tu residencia y llevarte probablemente, si es tu deseo, a la ciudadanía de los Estados Unidos. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra idea con este programa. Me encanta tu historia y te tengo que decir que te admiro porque eres una persona bien apasionada sobre esto y es que yo creo que has vivido en carne y hueso lo que es un pequeño error, una tontería en un proceso ser la razón de una denegación y es lo que queremos evitar, sobre todo en la comunidad latina porque sabemos que con el tema del idioma y estos procesos siendo todos en inglés bajo leyes y estatutos que pueden ser un poco confusos y en la interpretación, ver cómo con una claridad sobre una explicación sencilla de qué es lo que se le está preguntando en un formulario y cómo la persona interpreta esa pregunta puede cometer el error. Entonces, esa es la idea. La idea es que nuestra comunidad latina, nuestra familia, todas las personas de todos los países que estamos aquí en los Estados Unidos podamos tener la información que se necesita para poder realizar ese sueño. Bueno, Mayra, ya hemos hablado un poco sobre nosotras. Ahora, claro, cuéntanos un poco, ¿qué puede esperar nuestra gente sobre este programa de inmigración para latinos? Orientación clara, orientación simple. Le vamos a tratar de hablar lo más simple, en palabras más del pueblo que podamos hablar para que lo entiendan. Los procesos migratorios son complejos, nosotros lo sabemos, eso es una ley muy compleja, es una ley muy gris y nosotros vamos a tratarlo de traer de la mejor manera que ustedes lo puedan entender, que ustedes lo puedan canalizar en nuestro idioma, en nuestro idioma español, en nuestro idioma español, en nuestro idioma criollo, como decimos nosotros, a lo mejor que se pueda. También queremos asegurarnos de que ustedes cuando se dirijan a un sitio a buscar esa ayuda sea al sitio correcto. Hay muchos sitios que lamentablemente se dedican a estafar personas que saben que están en este proceso, que están con la desesperación y hasta con la falta del ingreso para poder aplicar para ese beneficio, solicitar el beneficio, no saben a dónde ir, no saben por dónde empezar, no saben si cualifican y lamentablemente hay mucho fraude en este mundo también y queremos tratar de ayudarlos a que entiendan que cuando vayan a un sitio deben de saber dónde ir. Siempre es importante ir a donde un abogado, es muy, muy importante. Si no sabes lo que estás haciendo, ve a un abogado. Muchas veces los abogados con buena intención te van a saber a dirigir a una organización o agencia sin fines de lucro, que hay muchísimas por allí que tienen la experiencia y la capacidad para también ayudar con estos procesos, si es que económicamente esa no es tu posición, poder costear un proceso como este que puede ser bien costoso, claro que sí. Y nosotros, la mayoría de las familias latinas, vivimos un poquito limitados y tenemos que luchar bien duro para conseguir lo que necesitamos en el día a día. Y es bien importante no botar nuestro dinero, no queremos que nadie bote su dinero, no queremos que nadie sea víctima de engaño. Y eso es uno de los propósitos. De aquí en adelante, llevarlos mano a mano y en el momento en que nos hagan preguntas, se las vamos a contestar, vamos a estar abiertos para contestar preguntas lo mejor que podamos.
Compartan sus preguntas con nosotros en el programa, en las notas del programa y en los comentarios. Eso es importantísimo porque queremos la participación de ustedes para decidir cuáles son los temas que más se preguntan, las preguntas más frecuentes. De esa forma nosotros podemos desarrollar contenido adicional que conteste las preguntas que usted tiene en mente. Vamos también a traerles las noticias más al día que estén en el momento acerca de los procedimientos migratorios, pero vamos a traerlos de fuentes verídicas, no del internet, no de las redes sociales, de fuentes verídicas, de búsqueda intensa en los parámetros legales, como debe de ser. Y vamos a mantenerlos informados todo el tiempo de lo nuevo que venga. A veces viene semanal, a veces viene mensual, a veces pasa tiempo y no hay ningún cambio, pero en la medida que haya un cambio se lo vamos a traer y vamos a tratar de explicárselo lo más simple posible. Mi gente, no se olviden que es bien importante, denle like a este contenido, suscríbanse a nuestro canal y píquele a la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que nosotros saquemos un episodio y así se mantengan informados. Eso es bien importante. Denle like, que eso es lo que nos va a ayudar a seguir creciendo. Compártalo a todos. Compártalo con todos sus amigos, primos, hermanos, familia, abuelos, tíos. Y si no, usted entra al teléfono y se lo conecta usted mismo, que eso no es nada. No se preocupe. Marca a las 7. No se preocupe. Usted le marca la hora, se lo pone en el calendario y le pone una notificación para que a la hora que vaya a salir el episodio, ¡pum!, le salga y lo único que tenga que hacer es play y le da. Bueno, Iliana, cuéntame, ¿y qué tipo de temas podemos encontrar en los próximos episodios que están por venir? Pues tenemos una gran variedad de temas que tenemos que discutir. Esto es algo que podríamos estar hablando días y horas sin parar, pero tenemos unas grandes ideas sobre los próximos episodios, incluyendo cuáles son los peores errores migratorios que se pueden cometer, los más comunes, los 5 errores más comunes que se puedan cometer en inmigración. Tenemos temas como eso, tenemos temas sobre ciudadanía, cómo comenzar el proceso de ciudadanía y llevarlo hasta el final de manera exitosa. Ese episodio va a ser muy importante, muy interesante para los que están solicitando y ya quieren terminar y llegar a la máxima expresión de su ciudadanía, que es lo máximo que pueden conseguir en inmigración. Vamos a darle un pequeño hint. El proceso de ciudadanía no termina en el momento en que te entrevistan. Vamos a dejarlo allí. El proceso de ciudadanía no termina en la entrevista. Vamos a dejarlo allí para que cuando venga ese tema tengan curiosidad de qué es lo que yo estoy tratando de decir aquí. Pues entonces, otros temas también vamos a discutir las sanciones que puede sufrir una persona que viole las leyes migratorias, como entrar ilegalmente al país, salir y tratar de volver a entrar, cuáles son las diferentes sanciones, que es lo que le llaman en inglés las famosas bars o barras, las barras de donde los castigos que te pueden llevar a jamás en la vida, y es serio, jamás en la vida poder tratar de ajustar un estatus dentro de los Estados Unidos. Pero hay diferentes tipos de sanciones, no todas te llevan a eso, pero eso lo vamos a discutir también. También vamos a discutir los mitos sobre el asilo. Hay muchos mitos acerca del asilo. El asilo, muchas personas preguntando sobre los asilos, porque se hablaba de las personas entrando por la frontera, toda esa cantidad de personas solicitando asilos y ahora cualifican, no cualifican, pidieron por la razón incorrecta, las razones de ley, o estaban pidiendo asilo a tutilimundi a ver si pegaban un asilo de alguna manera. Ese tema también muy interesante, muy pedido. También vamos a hablar de los cambios que han habido con los permisos de trabajo. Han habido cambios relevantes, porque son relevantes y tiene mucho que ver con la parte económica en cuanto a los permisos de trabajo. Vamos a estar hablando de eso. Vamos también a estar hablando de lo que es un proceso de ajuste y cuáles son las diferentes maneras de tratar de ajustar un estatus dentro de Estados Unidos, matrimonio, familia, independientemente. Vamos a estar hablando de eso también. Ajuste de estatus es Green Card Application, la aplicación de la Green Card. Muchas personas conocen eso de ajuste y no saben que eso es la Green Card. Para obtener la Green Card. Aplicación de residencia permanente. La diferencia entre lo que es que te pidan y después que te pidan, hay que solicitar la Green Card. No es un proceso en conjunto, pero no es que uno te lleva al otro. No, lo vamos a estar explicando con calma y lo vamos a estar explicando qué significa cuál es la diferencia entre los dos, entre que voy a pedir una persona, pero a la misma vez, ¿podrá esa persona tener la Green Card porque yo la pida? Eso es bien importante saberlo, hay muchas diferencias. ¿Y las categorías? Hay muchas categorías. ¿De qué categorías pueden cualificar para eso? Exactamente. Puede haber una petición, puede estar muy lindo todo, puede estar muy simple, sí, qué lindo, qué bello, me lo aprobaron. No significa que a lo mejor cualifique para esa tarjeta verde, para esa residencia o para esa Green Card, como le dicen muchos por ahí. También tenemos temas importantes de cómo podemos evitar deportaciones.
cómo podemos evitar deportación. Eso es muy, muy, muy importante. A veces errores, el énfasis en esos errorcitos que conducen a la deportación. Errores en una aplicación, un error hasta gramático. Ustedes se sorprenderán, un error hasta gramático te puede llevar a una denegación, y la denegación es automáticamente un proceso de deportación. Consejos, les vamos a estar dando consejos y viendo todos esos mitos, todas esas cosas que se dicen por ahí, que si son verdad, que si no son verdad, aquí con la verdad. Vamos a hablar también de los derechos de los inmigrantes. Vamos a hablar de cómo contestar ciertas cartas que UCIS les manda cuando les envía, y me corrijo, cuando les envía las cartas donde le están requiriendo evidencia, o una carta con intención de denegación, o cualquier tipo de carta que usted reciba de UCIS. Vamos a estar explicando más o menos cómo es que funcionan esos procesos y cuáles son los pasos que usted debe de seguir si recibe una carta de UCIS. Muchísimas cosas más. Cada caso es distinto. Le podemos explicar sobre cómo funciona la agencia, cómo funcionan las leyes, todo ese tipo de cosas. No vamos a poder entrar en cosas sobre el caso individual de cada una de las personas que ven nuestro programa, porque cada caso puede tener una pequeña variación. Pero sí el consejo es que lean las instrucciones, que sigan las instrucciones, que llenen esos formularios con la verdad, que los revisen varias veces para que no lleven errores y cómo evitar esos errores que conducen a problemas más adelante. Podemos también utilizar ejemplos, aun cuando son ejemplos genéricos, porque van a ser ejemplos genéricos porque no podemos entrar en temas personales, pero quizás ese ejemplo genérico tiene mucha similitud con su caso y a lo mejor ustedes se pueden familiarizar y de allí puede adquirir cualquier idea que necesite para poder solucionar su caso y saber a dónde ir. Claro, y entender, más que todo entender el por qué el proceso es así. Todos estos procesos se dan bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Nacional, que está buscando la seguridad de las personas que entran a los Estados Unidos y que sea de manera correcta, completa, legal, siguiendo los parámetros que están establecidos en la ley. Así que el entender cómo funcionan estos procesos, el propósito por las cuales esas leyes existen, es para protección de todos nosotros. Lo que nosotros queremos evitar es que si usted cualifica para un proceso y lo tiene en camino, que todo le salga bien, que sea exitoso. Claro. Yo siempre decía cuando era adjudicadora, y esto lo decía y lo repito, no todo el que entra a este país es malo. Personas malas y personas buenas hay en todos los países, personas malas y personas buenas hay desde que nacen en los países de donde procedemos o aquí mismo en este país. No todos son personas malas, pero lamentablemente hay que escrutinizar el sistema para permitirle que las personas correctas sean las que entren a este país. Y hay mucha gente buena que es la que está desinformada, lamentablemente. Sí, es la que está desinformada. Y queremos que todo les salga bien, sobre todo nuestra comunidad latina. Creo que la idea de este proyecto y la razón por la cual yo, en mi carácter personal, yo sé que Mayra también lo hemos hablado en nuestras reuniones, queremos ayudar a la comunidad latina porque sabemos que se siente un poquito con desventaja sobre este proceso por el tema del idioma y la interpretación de qué se supone que hagan, cómo lo deben de hacer, cuál es la manera correcta. Así que con muchísimo cariño le queremos poner esta información a la disposición de ustedes para beneficio de toda nuestra comunidad. Así que ya saben, los esperamos en este canal. No se les olvide, suscríbase, dele like. Y vamos a decir una cosa, si hay una persona que no sea latina y quiere entrar al canal y quiere ayudarse y quiere informarse, bienvenido sea. Todos son bienvenidos al canal, todos vamos a ser bienvenidos. Claro, la información la estamos llevando en español porque nos estamos enfocando en nuestra comunidad, no significa que otras personas no se puedan beneficiar de esto. Así es que esperemos que todos se conecten, que todos le den esa campanita, que todos le den like para que les pueda seguir llegando nuestros episodios y nos mantengamos conectados para bregar con esta situación que a muchos les afecta, o vamos a decir nos afecta. ¿Por qué? Porque yo en lo personal, y yo sé que Iliana también, cuando una persona pasa por ese proceso y lamentablemente no se le da por razones que quizás fueron ajenas a su voluntad, uno lo siente. Uno lo siente como humano, uno tiene esa empatía y uno lo siente. Asimismo nos alegramos con los éxitos, así nos alegramos con todas las personas que han podido lograr que este proceso se dé, pero cuando suceden este tipo de cosas, uno se siente bastante frustrado con el sistema, bastante frustrado con
qué fue lo que pasó, por qué fue lo que pasó. Y la idea de todo esto, pues, es real, es evitar que esas cosas ocurran. En la medida que sea posible, nuestras manos hacerlo. Así que sí, como dice Mayra, suscríbanse, denle like, compártanlo. Queremos que toda esa información llegue a todo el mundo. Allí abajito, denle a la campanita, suscríbase, denle like, denle like, denle like. Bueno, Mayra, pues creo que es todo lo que podemos hacer en el día de hoy. Ya para la próxima semana traeremos estos próximos temas que acabamos de mencionar de interés. ¿Por qué no entonces compartimos nuestra información con esta gente para que nos puedan conseguir? Vamos a darle nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram como Inmigración para Latinos. También en nuestro canal de YouTube, Inmigración para Latinos. También, si necesitan de nuestros servicios, nos pueden encontrar en nuestras oficinas Immigration Universe Attorneys. Al teléfono, se pueden comunicar al teléfono 407-818-1244. ¿Cómo es? Recuerden, 407-818-1244, Immigration Universe Attorney. Allí lo vamos a estar recibiendo Ileana y esta servidora, Mayra Millán, Ileana Rivera, la licenciada, como también tenemos a dos personitas que queremos mucho, que son parte bien importante de este equipo, que son Paula y Diego. Cuando usted se comuniquen, cualquiera de nosotros le va a contestar y con mucho gusto lo vamos a ayudar a empezar su proceso. También nos encuentran en la página web www.inmigracionparalatinos.com. Ahí van a poder ver un listado de los episodios, se van a estar subiendo a la página para que los puedan ver grabados ya. Primero salen en vivo y luego los van a poder ver grabados, así como fotos de eventos a los cuales participamos. Mayra y yo nos mantenemos activas en la comunidad yendo a eventos y vamos a estar subiendo toda esa información a la página web para que esté disponible para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias por su sintonía y una vez más, suscríbanse y denle like y muchísimas gracias por dejarnos entrar en su vida y en sus hogares. Gracias, Mayra. Hasta la próxima.